a hacer, pero justo después de hablar de ella. Lo que pasa es que no encontré mi cepillo de dientes esta mañana. Es que eres un descuidado. Mira, solamente dije que no encontré mi cepillo de dientes, eso es todo. Cepillo de dientes, dramaturgia de la autorreflexividad. Esta investigación es realizada por quien les habla, Carlos Mario Villarreal. El presente video responde a la sustentación práctica del trabajo de grado titulado El cepillo de dientes, dramaturgia de la autorreflexividad. Esta se desarrolla en 4 momentos. El primer momento responde al diseño del trabajo de grado. El segundo momento al estudio del concepto de la autorreflexividad en la obra Cepillo de dientes. El tercer momento al análisis de la aplicación del concepto de autorreflexividad en la obra Cepillo de dientes. Y el cuarto y último momento responde a la creación de la ruta dramatúrgica para la implementación de la autorreflexividad en las obras teatrales. En el año 2010, María Gray, en su tesis doctoral, expone un concepto que considera como una estrategia clave para lograr el metateatro, la autorreflexividad, la cual es una crítica o reflexión que una obra se hace a sí misma, desarrollada por el creador para demostrarnos que su creación es una fabricación. En esta investigación se propone indagar el concepto de autorreflexividad para la reflexión y sistematización de la puesta en escena, Cepillo de dientes, texto dramático intervenido por el investigador de la obra del dramaturgo chileno Jorge Díaz, El cepillo de dientes o náufragos en el parque de diversiones, con el fin de explorar la incidencia del concepto en el trabajo con los actores y en la puesta en escena, proporcionándoles herramientas a los actores que les permitan distanciarse de sus personajes para comentar desde un punto de vista crítico la puesta en escena, el trabajo del director, del autor, de su partner e incluso del público mientras la representación tiene lugar. Entonces se propone fortalecer las habilidades y procesos que necesitan los actores para navegar en la segunda ficción, donde ellos no se interpretan, sino que son ellos como actores haciendo una autorreflexión de lo que pasa y hacen en escena. Con ello se plantea investigar la exploración del concepto en la obra Cepillo de dientes, llegando a la pregunta problema: ¿cómo se evidencia el uso del concepto de autorreflexividad en la obra Cepillo de dientes? Es importante profundizar en la autorreflexividad, ya que Bellas Artes me ha brindado herramientas y conocimientos teóricos y prácticos donde podemos reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras creaciones. Esta investigación también aporta a la ciudad y al medio teatral una sistematización sobre un estudio conceptual, donde se hace evidente de qué forma se da la autorreflexividad, en este caso en la obra Cepillo de dientes. También espero que esto sea un motivante para que en la ciudad y en el país se promuevan las obras con estas temáticas autorreflexivas. De lo anterior, entonces se plantea el objetivo general: evidenciar la autorreflexividad en la obra Cepillo de dientes. También se plantean 3 objetivos específicos. El primero: estudio del concepto de la autorreflexividad en la obra Cepillo de dientes. El segundo: analizar las condiciones dramatúrgicas en la aplicación del concepto autorreflexividad en la obra Cepillo de dientes. Y tercero y último: propuesta de ruta para la aplicación del concepto autorreflexividad. Esta investigación tiene como base teórica trabajos de pregrado, de maestría, doctorados, libros, artículos, canciones, películas y obras de teatro que tocan y ahondan temas relacionados a la autorreflexividad. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Para lamer tus heridas no hay mejor lugar que tu
Y comparto ese hogar con alguien que ya conoce, la anciana ciega de la lavandería, Al. Cómo extraño la cocaína. Ella. Una ruptura de la cuarta pared dentro de otra cuarta pared. Serían unas 16 paredes. También se apoyan diversos conceptos como metateatro. Pavis en su diccionario lo define como teatro cuya problemática está centrada en el teatro y que por lo tanto habla de sí mismo, se autorrepresenta. Autorreferencia. Seni la define como actividad cognitiva y afectiva continua que sitúa al yo como objeto de estudio. Es un proceso de autofoco o de atención dirigida a sí mismo. Silencio. ¿Que dice algo malo? ¿No? Entonces, ¿por qué dices que haga silencio? Ay, eso decía en la votación. Cuando una obra dice silencio, ¿cuánto tiempo crees que sea suficiente? Hagamos silencio media hora. Canovacho. Quintana la define como forma dramatúrgica cuya estructura es la base de la comedia del arte. Se trata de un esquema o estructura básica de la trama que compartían los actores y les permitía improvisar a partir de ella. No recogía frases de los personajes, sino acciones y relaciones para construir la historia original. Esa gente como que no sabe nada del plocho. Me va a tocar llamar a doctores para que los estudie un poco de ese plocho para poder hacer la pareja. Improvisación. Pavis la define como técnica del actor que interpreta algo imprevisto, no preparado de antemano e inventado en el calor de la acción. Vos tenías que llevarme jadeando, me arrastrabas desde las axilas. Sobre todo la axila, parce, está sudada, ¿qué tal está? ¿Cómo así, marica? Que me las no te enseñó a su... Autoficción. Blanco, en su libro Autoficción, una ingeniería del yo, define la autoficción como género literario, que se define por la asociación de elementos autobiográficos y de elementos ficcionales. Distanciamiento. Brecht explica que la finalidad de esta técnica consistía en procurar al espectador una actitud analítica y crítica frente a los procesos representados. La premisa para conseguir el efecto distanciador es que el actor dé aquello que quiera mostrar. ¿Qué tal si entramos? No sé, no solo dice no entrar, dice prohibido. ¿Y no se molestarían en hacerlo prohibido si no hubiera algo divertido del otro lado? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Autorreflexividad. Pavis la define como cuando un texto dramático o de otro tipo, cuando una apuesta o una performance hacen referencia a sí misma. Son autorreflexivas, autorreferenciales, se dice también. Esta referencia puede tener que ver con la ficción de la obra, en cuyo caso se habla de metaficción, con su construcción y deconstrucción o con su temática, alusión teatro dentro del teatro. Es importante aclarar que esta investigación dialoga con esta definición. Como ya lo expresé en el inicio del video, la investigación se realizó en 4 momentos. En el primer momento doy a conocer las motivaciones que me llevaron a realizar este trabajo. También pongo sobre la mesa una serie de referentes teóricos y artísticos que tocan el tema de la autorreflexividad de forma directa e indirecta. Los momentos 2, 3 y 4 responden a los objetivos específicos planteados para la investigación. En la historia no existe un teórico o artista que hable directamente del concepto de autorreflexividad, sino hasta el año 2016 que Pavis construye una definición y lo plantea en su diccionario. Lo que se puede encontrar en el transcurso de la historia es una serie de conceptos que van de la mano con lo que propone Pavis sobre el concepto de autorreflexividad.
Existe un concepto que para muchos teóricos es el germen de lo que hoy se conoce como autorreflexividad. Dicho concepto se dio y se encuentra plasmado en las grandes obras teatrales de la humanidad. Se conoce como el aparte. Este carece de un creador, pero Pavis lo define como discurso del personaje que no va dirigido a un interlocutor, sino a sí mismo y consiguientemente al público. Se distingue del monólogo por su brevedad. El aparte parece escapársele al personaje y es oído por azar por el público, mientras que el monólogo es un discurso más organizado. El aparte es una forma de monólogo, pero en el teatro se convierte en un diálogo directo al público. Su cualidad esencial es la de introducir una modalidad distinta a la del diálogo. Estos momentos son además tiempos muertos en el desarrollo dramático que el espectador aprovecha para formular su juicio. Henry Ibsen, en su obra Virgin, nos regala un ejemplo de lo que es una parte. Este lo ubica en la mitad del quinto acto, donde el personaje, el pasajero, es el encargado de realizarlo. ¡Fantasma! ¡No quiero morir! ¡Tengo que llegar a vida! No se preocupe, no se puede morir en mitad del quinto acto. Se pudo ver lo que expresa Pavis sobre el concepto de la parte, ya que el segundo personaje que acompaña la escena, en este caso Pirlier, no interpela lo dicho por el personaje accionante del concepto, que sería el pasajero, pero este sí es escuchado por el público con el fin de que estos, como lo dice Pavis, reformulen sus juicios. A mediados del siglo XX en Alemania, el dramaturgo Bertolt Brecht expresa que las personas que se dedican a hacer teatro solo buscan el poder de desahogarse frente al público. Con lo anterior, Brecht empieza a indagar algo muy similar a lo explorado por Henry Ibsen con su famosa técnica de interpretación llamada el distanciamiento. Con esta buscaba que las obras no se enfocarían en dramas y o argumentos realistas, también en que los espectadores dejarían a un lado los lazos emocionales y o identificaciones con los personajes de la obra. Brecht, con su nueva propuesta, buscaba que los espectadores tuvieran el poder de reflexionar o adquirieran una postura crítica a lo sucedido en el escenario. Esto va de la mano con lo que propone Rancière con su idea de hiperteatro, con transformar la representación en presentación y la pasividad en actividad. La ejecución de la técnica de interpretación, el distanciamiento, se da a partir de una serie de intervenciones desde los actores que, a diferencia del método de Stanislavski, no pretende hacerse uno con el personaje, sino demostrar su diferencia y de esta forma romper las asociaciones convencionales con el fin de eliminar la dificultad de conciencia que padece el espectador. El distanciamiento pretende evidenciar lo que está detrás de la representación, que según Brecht es la verdad. Los conceptos de aparte y distanciamiento conservan una misma idea en relación actor-personaje-espectador. En el aparte, el actor se encarga de interpelar directamente a los espectadores y que los espectadores, en dicha interpelación o tiempo muerto, como lo expresa Pavis, refuercen o reformulen sus juicios sobre los personajes de la obra. En el caso del distanciamiento, el actor ya tiene la función de descargarse frente a los espectadores. Ambos conceptos conservan la idea respecto a la emancipación de los espectadores, donde la parte busca que estos refuercen sus juicios y el distanciamiento que estos tengan una actitud reflexiva y crítica frente a la ficción y a los personajes. Para finales del siglo XX, Larson hace referencia a un teatro que denomina autoconsciente. En este teatro los personajes son libres de expresar textos que no son creados por entes externos, o sea, dramaturgos, sino que son creados y diseñados por ellos mismos. En muchas comedias los personajes se autocaracterizan o funcionan como dramaturgos o directores dentro del texto, escribiendo nuevos argumentos o dirigiendo las escenas de otros personajes con una actitud obviamente autorreferencial.
Larson en su propuesta de teatro autoconsciente conserva y elimina ideas que se proponen en los dos conceptos anteriores. Lo que elimina es la intervención del autor y conserva la intervención del actor, solo que para el teatro autoconsciente el actor adquiere la libertad de expresarse escribiendo argumentos o dirigiendo otros personajes, que es lo que no pasa en el aparte. En este caso, el otro interlocutor responde a lo dicho por su compañero. Se elimina la emancipación del espectador, pero se traslada al actor para que éste adquiera una actitud crítica y reflexiva sobre lo hecho y dicho por él dentro del escenario o la puesta en escena. En la obra Cepillo de Dientes se puede evidenciar lo que propone Larson con su postulado de teatro autoconsciente, ya que la obra es una en el papel como literatura dramática y es otra en su representación escénica. En el fragmento se puede observar cómo el dramaturgo, en este caso el chileno Jorge Díaz, escribe una secuencia de acciones que el personaje de él debe realizar para la continuación de la obra. Pero al momento de la representación de la obra Cepillo de Dientes, los actores realizan algo muy similar a lo que propone Larson. Natalia está muy pesada. Digamos que ya saliste. Felipe no venía. ¿Ah? No, Estoy cansado. No, estoy cansado. Ya saliste. ¿Cómo que estoy cansado? Tú también. Andrés, me tenés que cargar y me tenés que llevar hasta allá porque así dice el texto. El texto dice así. El texto dice que usted me tiene que llevar acá. Espérenlas. Dice. El hombre la mira un momento, que está jadeando, luego la toma de las axilas y la arrastra dificultosamente en dirección al diciendo que te voy a poner de las axilas, estás sudando, qué asco. Ay, no, es tu trabajo, es tu trabajo. Se observan cómo los personajes discuten acerca de lo que el otro debe hacer en el escenario, se referencian y se autorreferencian. Lo que quiero decir es que se mencionan en su situación actual dentro del montaje escénico o mencionan a su compañero dentro del mismo. Esto también puede pasar con una otra cosa que haga parte de la obra. Dicha situación es improvisada, por ende los actores se ven obligados a crear diálogos dependiendo de lo que esté pasando, como dice Pavis, al calor de la acción. También se puede observar cómo estos se llaman por sus verdaderos nombres. Antes de que Larson planteara su postulado sobre el teatro autoconsciente, Leonel Abel acuña el término metateatro. Este es definido como obras teatrales sobre la vida vista como ya teatralizada. Pavis expande la definición, claro, teniendo en cuenta lo dicho por Abel, y comenta que es un teatro que tiene como problemática misma el teatro en sí. Por ende, dentro de las obras teatrales, estas hablan de sí mismas, se autorrepresentan. Larson en su teatro autoconsciente plantea un autor que reflexione sobre lo que hace, consiguiendo que estos expresen sus pensamientos sobre el oficio que realizan, que es algo muy distinto a lo que quiere lograr el distanciamiento y a lo que plantea el aparte. Pavis comparte la idea de Larson de que el actor tenga una postura crítica sobre su oficio. Este busca que no solo sea el actor el que tenga el poder de desahogarse o reflexionar sobre lo que hace, como lo expresa el distanciamiento y lo plantea Larson. La idea de Pavis es que toda la puesta en escena en general reflexione sobre sí misma, actores, escenografía, utilería, todos tengan una visión crítica frente a lo que hace cada una, que es la obra en general.
De lo enunciado anteriormente sobre los conceptos de aparte, distanciamiento, teatro autoconsciente y metateatro, se observa que la idea de distanciamiento y su planteamiento con la emancipación del actor, actriz, espectador se encuentra muy superior a lo que plantea el aparte. Del mismo modo lo expresado por Larson en su teatro autoconsciente, que busca que el actor también sea un autor que reflexiona sobre el oficio mismo. Pavís, en su planteamiento de metateatro, ya integra lo que expone Larson, buscando que no solo sea el actor el que reflexione sobre el oficio, sino que sea el producto en general, la obra de teatro. Desde la práctica. Para el primer semestre del año 2015 yo cursaba el tercer semestre de la licenciatura en artes escénicas. En aquel entonces, para la asignatura Actuación 3 se exploraba la comedia del arte. Para culminar dicho proceso, como semestre pusimos en elaboración y a prueba un canovacho. En la comedia del arte, la actuación al improviso nos obliga como estudiantes a que hagamos uso de nuestro bagaje cultural y de nuestros insumos actorales, poner todo esto en función de darle un desarrollo al canovacho, ya que este, a falta de un texto dramático convencional, se da de forma improvisada. Cada uno de mis compañeros en el canovacho, que tenía como nombre La Herencia Increíble, interpretaba a un personaje de la comedia del arte. En mi caso yo interpretaba al personaje Pulcinella. Este tenía como objetivo ser un mensajero y por ende comunicar diversas informaciones a distintos personajes. Por momentos yo como actor me daba la libertad de criticar desde mi personaje Pulcinella a otros personajes, a mis compañeros en escena, al público, y a ratos me criticaba yo mismo sobre lo que hacía, lo que pasaba y lo que decía dentro del escenario y dentro del canovacho. Para aquel entonces yo no era consciente que lo que hacía con el personaje Pulcinella en el canovacho era algo muy similar a lo que expresaba Brecht sobre su planteamiento del distanciamiento. Este decía que las personas que se dedican a hacer teatro solo buscan el poder de desahogarse frente al público, y esa era la necesidad que yo tenía en ese momento. Hablar, criticar y expresar mis inconformidades sobre el contexto que habitaba en aquel momento, que era la licenciatura en artes escénicas. Lo anterior es algo que se explora en la obra Cepillo de Dientes. Los actores también poseen la libertad de expresar sus inconformidades, pero en este caso no en un contexto en general, sino en un contexto teatral, o sea, la obra que ellos interpretan. La idea de canovacho se encuentra vinculada a la segunda ficción de la obra Cepillo de Dientes, ya que esta solo cuenta con los planteamientos de las escenas a desarrollar, y al igual que el canovacho, se da de forma improvisada. Para el semestre de 2015-2, en el proceso de montaje de la obra Una libra de carne del dramaturgo argentino Agustín Cusani, la maestra directora solicita a los estudiantes que cada uno haga una propuesta de un final alterno al de la obra original. Yo en aquel entonces propongo que el personaje principal, en este caso Elías Beluber, realice un distanciamiento de la obra que está desarrollando y exprese al público las causas que lo llevaron allí. La maestra rechaza la propuesta que le hago, ya que su búsqueda escénica no era que los espectadores tuvieran una actitud analítica y crítica de lo que vieron, sino que ella buscaba que los espectadores se identificaran con los personajes de la obra. Este caso se encuentra vinculado a la primera parte de la definición que Pavís realiza sobre autorreflexividad, cuando un texto dramático o de otro tipo, cuando una apuesta o una performance hacen referencia a sí misma, son autorreflexivas, autorreferenciales se dice también, ya que al final de la obra un personaje secundario emite un texto donde comenta que la culpa de lo que le pasó al protagonista es de uno de los personajes nombrados en la obra. Lo que yo buscaba con el final propuesto era que Elías Beluber realizara un distanciamiento y comunicara de forma directa los nombres de los culpables que le hicieron tanto daño dentro de la obra, haciendo referencia a la obra a la que éste pertenece.
Todo esto con el fin de que los espectadores y actores acompañantes en escena tuvieran o adquirieran una actitud crítica y reflexiva sobre lo que hacían y sobre lo que pasaba en la obra. Esto también es algo que pasa en la obra Cepillo de Dientes, ya que los personajes autorreferencian algunas cosas de la obra, como personajes, ellos mismos, escenografía. En el semillero de dramaturgia escribo 2 obras, cada una con temas relacionados al teatro y a la obra Cepillo de Dientes. La primera obra es Y ahora. Esta nace de un fragmento de la obra Cepillo de Dientes, donde lo que hago es extraer una escena X de la obra y después me dispongo a desnudar su estructura interna. Después de ello, le voy dando forma agregando diálogos e intenciones. La obra se encuentra vinculada directamente a la obra Cepillo de Dientes, ya que nace de ella, pero también se encuentra vinculada a la definición que da Pavis sobre el metateatro, ya que ésta en algunos momentos hace referencia al aparataje y artificialidad en el teatro. La segunda obra tiene como nombre Piensas que porque te amé me verás corriendo otra vez tras de ti. La obra cuenta la historia de 2 personajes que se encuentran realizando una función X y después se dan cuenta de que también hacen parte de una obra que aún no se termina de escribir. Este caso se encuentra vinculado directamente a Cepillo de Dientes y al concepto de autorreflexividad. La obra nace del primer monólogo del personaje Ella de la obra Cepillo de Dientes. Los personajes son conscientes de que hacen parte de una obra teatral, al igual que Cepillo de Dientes. Los personajes en su segunda ficción también son conscientes de que hacen parte de una obra teatral. También se abordan temas relacionados al teatro. En la obra hay algo muy curioso y es que yo ficcionalizo la forma en la que yo escribo las obras teatrales, que es lo mismo que también pasa en la obra Cepillo de Dientes. En la segunda ficción, los actores ficcionalizan su vida y la llevan a escena. La obra Cepillo de Dientes es la acumulación de cuestionamientos teatrales adquiridos por mí en mi proceso académico en la licenciatura en Artes Escénicas. Dichos cuestionamientos son la artificialidad, el rompimiento de la cuarta pared y el teatro en el teatro. Cada uno de estos temas se toca en la obra Cepillo de Dientes. Para la asignatura Principios de Dirección, realizo el montaje de la obra Cepillo de Dientes. Esta es la versión libre de la obra del dramaturgo chileno Jorge Díaz, El Cepillo de Dientes o Náufragos en el Parque de Diversiones. La asignatura busca que el estudiante aborde un texto teatral asumiendo la dirección de esta. Lo primero que realizo para el montaje de la obra es hacer una dramaturgia del primer acto de la obra de Jorge Díaz, donde elimino diálogos que hacen referencia a la cultura pop del país de origen del dramaturgo, o sea, Chile. De ella rescato la reflexión que el autor hace sobre el amor, el matrimonio y las relaciones interpersonales. Con lo anterior me dispongo a ridiculizar la obra desde la forma, ya que desde el contenido lo hace el dramaturgo. Por esta razón me dispongo a trabajar la exageración actoral y visual. La exageración actoral se vería reflejada con movimientos grandes y extravagantes. La exageración vocal explorando la sobrearticulación de las palabras. Y la exageración visual se vería representada en la artificialidad de los elementos escenográficos que dispondría la obra. Durante el proceso de montaje, la idea de trabajar la exageración visual se elimina, ya que nos vimos en la necesidad de buscar o encontrar un contraste a ese tipo de actuación que estábamos proponiendo. El montaje de la obra se realizó en 2 fases, exploración y fijación. En la primera fase se realiza el trabajo de mesa, la memorización del texto y la improvisación de los momentos de la obra. La segunda fase de fijación se hace la articulación de los momentos improvisados de la obra. También se realiza la fijación donde los actores marcan entradas y salidas. En esta fase, el equipo, como consecuencia de las equivocaciones de los actores,
Estos realizan comentarios con un tinte burlesco, resaltando sus equivocaciones. Dicha idea fue agregada a la estructura dramática de la obra, donde se fijaba la situación, pero el comentario o la acción burlesca que los actores debían hacerse a ellos mismos se realizaba de forma improvisada. Dicha idea también se explora retomando y contextualizando textos eliminados de la versión original, donde se hace referencia a la cultura chilena. Para el desarrollo de estos otros momentos, el proceso de montaje termina con la representación al público el día 26 de noviembre del 2018 en la Sala Julio Valencia. Para concluir con el estudio del concepto realizado desde lo teórico, lo práctico y la dramaturgia de la puesta en escena, se observan unos elementos y herramientas teatrales que son la forma en cómo se desarrollan las también encontradas estrategias dramatúrgicas. Estas son como se evidencia la autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes. La estrategia dramatúrgica metateatro se encuentra vinculada directamente a lo que propone Pavis, ya que la obra Cepillo de Dientes aborda interrogantes o inquietudes que los actores poseen sobre el teatro mismo. La estrategia de la autorreferencia se encuentra vinculada a la definición que Pavis realiza sobre el concepto de autorreflexividad, cuando expresa que una apuesta o una performance hace referencia a sí misma y a lo que propone Larson con el teatro autoconsciente, cuando expone que en las comedias los personajes funcionan como dramaturgos o directores escribiendo nuevos argumentos o dirigiendo las acciones de los otros personajes con una actitud obviamente autorreferencial. Los elementos y las estrategias teatrales se encuentran vinculadas directamente a las estrategias dramatúrgicas, ya que los elementos son la forma en cómo se le da desarrollo a lo metateatral y a la autorreferencialidad. El distanciamiento es la forma que usan los actores para distanciarse de sus personajes y comentar sobre el personaje mismo, la situación o la puesta en escena. La autoficción es lo que comentan los actores al realizar el distanciamiento, ya que estos son hechos reales que se ficcionan y se llevan a escena, y la improvisación es la forma en cómo debe ejecutarse lo dicho y hecho por los actores en el desarrollo del distanciamiento y la autoficción. A partir de este momento, analizaré la forma en cómo se explora en la obra Cepillo de Dientes las estrategias dramatúrgicas y las herramientas teatrales encontradas en el estudio del concepto. Empecemos por la primera estrategia dramatúrgica, el metateatro. Para evidenciar cómo se explora el metateatro, traigo a colación 3 ejemplos puntuales. El primer ejemplo se da en el primer monólogo que realiza el personaje de ella. Esta se encuentra realizando unos saludos a unas personas que ella considera importante. Al finalizar los saludos, en la parte superior del escenario se observa un segundo personaje que atraviesa la escena realizando un calentamiento vocal. La intención que yo tenía en aquel entonces era mostrar de forma ridícula la forma en cómo se disponen los actores para entrar a escena. Presidente, ministro, señorita agregada cultural, monseñor. Yo vivo con un hombre. Dicha situación es marcada por los actores, pero su ejecutar se hace de forma improvisada. También se le recomienda a la actriz hacer caso omiso a esta situación y que ésta use el sonido para la continuación de la escena, ya que en la obra original ella usa este sonido para continuar con el desarrollo del monólogo. El segundo ejemplo se hace visible al finalizar el monólogo anterior, donde el actor vuelve e irrumpe la escena, primero desde la trasescena, gritándole a la actriz para preguntarle algo, y segundo, ingresando a escena, llamándola por su verdadero nombre para preguntarle o solicitarle algo. Sentido de responsabilidad. Esta camisa, padre.
Para este ejemplo o para este momento también continúo con la idea de mostrar las situaciones por las que pasan los actores antes y durante de la representación. En este caso sería con el vestuario o con el arreglo del vestuario. Este caso también es charlado con los actores. Se dan las indicaciones al actor, las indicaciones a la actriz, pero el accionar de esta situación, al igual que la escena anterior, se da de forma improvisada y también nace de la obra original, ya que finalizando el monólogo, en la obra entra un personaje preguntando por su corbata. El tercer momento se da en una de las escenas finales de la obra, donde el personaje él se encuentra leyendo en un periódico lo que acaba de hacerle al personaje de ella. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, en esta escena el actor agrega su libreto personal al periódico, ya que este no lograba aprenderse el texto. Con una radio. La situación se presenta bastante confusa a pesar de su sencillez. Estos son los hechos. 8:30 de la mañana, la mujer que hacía el aseo en el departamento y que dice llamarse Antonia, tocó repetidas veces el timbre. Al no abrirle nadie, usó su propia llave y entró. Preguntó si había alguien en la casa para no importunarlo. Oyó una voz que le decía: pasa, Antonia. Después de analizar la propuesta, le solicitó al actor que este no se aprenda el texto, sino que haga evidente el hecho de que lo lee directamente del libreto. Entonces lo que hace el actor es doblar el periódico para que la imagen se haga visible. Al hacer visible la acción, se estaría mostrando uno de los muchos artificios y estrategias que usan los actores al no tener su texto completamente aprendido. Al igual que las escenas anteriores, la idea nace de lo que propone el dramaturgo, ya que nos apegamos a la acotación que éste escribe. Presta más atención a este último y sigue leyendo, y es aquí, en este momento, donde él hace evidente el libreto. La estrategia dramatúrgica autorreferencia se da cuando los actores reconocen haber cometido un error o el haber llamado por su nombre de pila a su partner en escena. Esto va de la mano con lo que propone Zenin sobre el análisis cognitivo que realizan los actores sobre las acciones físicas y verbales realizadas en el instante. También es visible la modificación de la estructura dramática como consecuencia a la acción de aceptación de los errores de los actores, que es lo que propone Álvarez. Dicha autorreferencialidad afectará la estructura simbólica de la obra y a los procesos de comprensión. La estrategia de la autorreferencia se hace visible en la obra Cepillo de Dientes en 3 momentos. El primer momento donde se hace visible la autorreferencia ocurre en la primera escena del monólogo que realiza ella. Esta se encuentra hablando de unos productos que esta tiene en escena a un público que ella imagina. El actor que interpreta el personaje de él irrumpe la escena y la llama por su nombre real. Esto provoca que ella reaccione de la misma forma con la que él entra a escena y también lo llama por su nombre real. Seguido de esto, los actores hacen lo que realizan los actores de la comedia del arte cuando quieren hacer evidente el error, que es mirar al público o hacer foco a público. El segundo momento sucede cuando los dos personajes, él y ella, deciden tener una charla sin hipocresía. En la escena, él confiesa estar enamorado de ella, su esposa. Seguido de esto, la actriz tiene una equivocación con el texto y en vez de decir el nombre del personaje, emite el nombre del actor. Esto, al igual que el primer momento, obliga a que los otros actores, en este caso el actor, también responda de la misma manera, la llama por su nombre real. Los actores también realizan lo que hacen los actores de la comedia del arte, que es mirar al público o hacer foco al público. A diferencia del primer momento, los actores deciden arreglar el error y continuar con la escena en la que iban. Los dos ejemplos anteriores van de la mano con lo que propone Álvarez, ya que los actores empiezan a realizar una serie de acciones que no corresponden al contenido propuesto en la obra. ¿No te da vergüenza enamorarte de tu propia mujer? Hasta este punto hemos llegado, Andrés. Ay, puta. Distanciamiento. En la obra Cepillo de Dientes se presentan momentos donde los actores se distancian de sus personajes, entendiendo distanciamiento al momento en que el actuante deja su personaje y se convierte en lo que es actor-actriz dentro del escenario.
para hacer algo en general, como comentar la obra o su vivencia dentro de ella. Brecht expone que el actor, para conseguir el efecto distanciador, debe mostrar o ejecutar gestos que éste quiera enseñar. El momento donde el actor debe distanciarse es marcado con antemano, ya que cada escena de la segunda ficción es donde los actores realizan dicha acción de distancia. Para ir cerrando la investigación, es importante expresar que después de haber realizado el estudio del concepto de autorreflexividad a la obra Cepillo de Dientes, yo propongo una nueva definición de concepto de autorreflexividad. El tercer momento se da en una de las escenas finales de la obra, donde el personaje él golpea con un radio al personaje ella, y como consecuencia de esto, ella cae al piso y él se ve obligado a arrastrarla para llevarla a una habitación distinta. Seguido de esto se crea una discusión entre los actores, ya que el actor no desea realizar una acción marcada por el director en los ensayos. Lo anterior desprende una serie de comentarios negativos por parte de los actores sobre el rendimiento de estos en las escenas anteriores y en la obra en general. Con esto se confirma lo que expresa Zenin sobre el proceso cognitivo que realizan los actores sobre las interpretaciones y actitudes que toman los actores en algunas acciones. Apagón, sale y ya. No, en el texto dice que me tenías que coger las axilas y me llevas a la ¿De las qué? Aleando. No, yo no te puedo coger de las axilas, estás sudando, qué asco. Además está muy pesada. No, así que estoy muy pesada, vení, así dice, así lo vamos a enseñar. Ahí tengo que buscar otra parte. Así, hacemos apagón y ya sale. Además estás hablando del texto, respetemos el texto, estás poniendo el texto, mira, no traje el perro, ahí decía que entraba un perro en escena, les traigámoslo la próxima vez que traigamos el perro y que entre, te cargo con un brazo si querés. La autoficción es una herramienta narrativa que usan los actores para ficcionalizar su vida y llevarla a escena. La obra Cepillo de Dientes contiene dos ficciones. La primera es la creada y escrita por el dramaturgo chileno Jorge Díaz. Esta yo la divido en 3 escenas. La segunda, que se define como autoficción, esta es escrita por actores-autores. Esta no se escribe directamente en el texto dramático, sino que los actores la escriben en el escenario mientras esta se representa. La segunda ficción tiene una estructura de Canovaccio, ya que cada escena tiene su planteamiento y es desarrollada por los actores de forma improvisada. Esta nace de los acontecimientos y hechos reales vividos por los actores en los ensayos. En esta los actores no interpretan al personaje de la obra, sino que se interpretan ellos mismos. Ellos ficcionalizan su vida para llevarla a escena. La estructura de la segunda ficción está compuesta de 5 momentos. Esta se ajusta a la ficción principal de la obra. Improvisación. Como ya lo expresé anteriormente, la segunda ficción de la obra Cepillo de Dientes está conformada de una estructura similar a la del Canovaccio.
En esta solo se registran los argumentos de las escenas, lo restante de las escenas como acciones, diálogos, relaciones, etc., es desarrollada por parte de los actores de forma improvisada. Halper, Close y Johnson comentan que la improvisación es el aderezo que se le añade a una comedia previamente ensayada. Para este caso, la comedia previamente ensayada sería la primera ficción de la obra Cepillo de Dientes. Pavís comenta que la improvisación es interpretar algo al calor de la escena o teniendo en cuenta alguna estructura ya planificada, que sería la estructura de la segunda ficción. Distanciamiento. En la obra Cepillo de Dientes se presentan momentos donde los actores se distancian de sus personajes, entendiendo distanciamiento al momento en que el actuante deja su personaje y se convierte en lo que es actor-actriz dentro del escenario, para hacer algo en general como comentar la obra o su vivencia dentro de ella. Brecht expone que el actor, para conseguir el efecto distanciador, debe mostrar o ejecutar gestos que éste quiera enseñar. El momento donde el actor debe distanciarse es marcado con antemano, ya que cada escena de la segunda ficción es donde los actores realizan dicha acción de distanciar. De lo anterior llego a la conclusión que los conceptos de metateatro y autorreferencia son la forma en cómo se hace evidente la autorreflexividad, y estas permiten al producto teatral una construcción de una dramaturgia de la puesta en escena, y que los conceptos de autoficción, improvisación y distanciamiento son las técnicas y herramientas que usan los actores para el funcionamiento de las estrategias dramatúrgicas. Para ir cerrando la investigación, es importante expresar que después de haber realizado el estudio del concepto de autorreflexividad a la obra Cepillo de Dientes, yo propongo una nueva definición de concepto de autorreflexividad. También planteo la autorreflexividad como un superconcepto que tiene a su disposición unas estrategias dramatúrgicas y unas técnicas o elementos teatrales. Las estrategias dramatúrgicas se plantean como macroconceptos que permiten la construcción de una dramaturgia de la puesta en escena, y las técnicas o elementos teatrales como microconceptos. Estas son usadas por los actores para el funcionamiento de las estrategias dramatúrgicas. También propongo una ruta dramatúrgica para la implementación de la autorreflexividad en las obras teatrales. Esta se extrae del proceso de montaje y de creación de la obra Cepillo de Dientes. Yo propongo que los macroconceptos puedan explorarse de forma conjunta o separada dependiendo de la búsqueda del creador, si éste quiere abordar la autorreflexividad desde el metateatro o la autorreferencia. Para la exploración de los macroconceptos es necesario que estos se aborden de forma conjunta. Los elementos que estos dos macroconceptos necesitan para que la autorreflexividad se haga evidente es la autoficción, el distanciamiento y la improvisación. Estos tres deben explorarse de forma continua, ya que cada uno depende del otro. Con la realización de esta investigación se llega a las siguientes conclusiones. La obra Cepillo de Dientes es la representación física de las inquietudes y cuestionamientos que yo adquiero en mi proceso académico sobre el teatro en general. El concepto de la autorreflexividad debe su definición al teórico Patrice Pavís, pero sus bases se dan en el transcurso de la historia, con la exploración del concepto de aparte, distanciamiento, teatro autoconsciente y metateatro. La autorreflexividad se hace visible en la obra Cepillo de Dientes por medio de la autorreferencia y el metateatro. Estas dos se exploran por medio del distanciamiento, la autoficción e improvisación. La nueva definición que yo hago sobre el concepto de autorreflexividad. La autorreflexividad es la forma en cómo la puesta en escena se revisa a sí misma, teniendo como objeto de estudio y de conocimiento el quehacer teatral. Con esta investigación yo estoy abriendo un camino para que el concepto de autorreflexividad se explore más a fondo desde lo teórico y lo práctico, ya que lo visiono como una ruta profesional en las artes escénicas, como una posible estética teatral.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su concurrencia y su puntualidad. Estamos hoy pues reunidos para presenciar la sustentación del trabajo de grado de Carlos Mario Villarreal Abadía. El trabajo de grado se llama Cepillo de Diente, Dramaturgia de la Autorreflexividad. Su asesora pues ha sido la maestra Jacqueline Gómez. Es importante pues reiterar que estamos pues en un ejercicio de sustentación del documento teórico. Nosotros hemos en estas circunstancias de virtualidad pues dividido las fases que tiene el proceso de sustentación en una fase demostrativa que pues se ha surtido mediante la publicación de algunos documentos que puedan dar referencias del proceso, ¿cierto? Cuando hablamos de demostraciones prácticas en un sentido amplio y que pues podemos hacer siempre eso en la sala Julio Valencia o en otros espacios que lo solicitan los estudiantes, pues se trata de una contextualización, una aproximación a los procesos que ellos han desarrollado, pero finalmente concluimos en este momento que es el momento de la sustentación teórica, o sea, de la sustentación de su documento de grado como tal, ¿cierto? Entonces, pues bienvenidos todos. El mecanismo pues está como definido. Carlos Mario tiene 20 minutos para hacer su presentación. Después habrá unos 10 minutos de preguntas del jurado. Y si luego los asistentes, que ya al menos tenemos un asistente, el maestro Jesús María, 10 minutos también de preguntas adicionales de los asistentes. Y entonces posteriormente se retira todo el mundo para que el jurado pueda hacer su trabajo de valoración, evaluación a la luz de la rúbrica, y convocará posteriormente pues a Carlos Mario y a Jackie para comunicarles pues sus conclusiones. Pregunta, ¿esa convocatoria luego a Carlos Mario y a Jackie se hace en este mismo link, con esta misma...? Sí, en esta misma sala. La idea es que ustedes permanezcan en esta sala para que ellos puedan volver a entrar en el momento que ya estén listos, y los acompaña pues la jefe de campo. Entonces, si la maestra Jackie quiere hacer alguna introducción a la presentación de Carlos Mario, o directamente Carlos Mario arranca con su presentación. No, pues nada, decirles que este trabajo parte de un ejercicio muy honesto de Carlos Mario de revisar su proceso, de una inquietud que él encuentra, que lo ha venido siguiendo durante toda la carrera, y justo cuando está en su última fase académica, digamos, identifica que es algo que lo viene siguiendo, y que él quiere identificar por qué se está dando ese fenómeno, y echa para atrás y hace como una especie de análisis de su proceso, en donde aparece este fenómeno de lo autorreflexivo, y este es como el resultado. Entonces, pues nada, Carlos Mario, la palabra es suya, su merced. Listo. Hola, buenos días. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen para empezar a contar el tiempo. Bueno, lo toma Mavi, no, bueno, ya Osvaldo. Está listo. Listo, entonces iniciamos. Hola, buenos días. Bienvenidos a la sustentación teórica de mi trabajo de grado, que tiene como nombre Cepillo de Dientes, Dramaturgia de la Autorreflexividad. En esta investigación, pues yo me propongo indagar el concepto de la autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes. La obra Cepillo de Dientes es una versión o una intervención que yo hago de la obra original del dramaturgo chileno Jorge Díaz.
el cepillo de dientes náufragos en el parque de diversiones. Indago pues yo este concepto con el fin de explorar pues la incidencia que tiene en el trabajo con los actores y en la puesta en escena, con el fin de proporcionarles herramientas a los actores que les permita a estos distanciarse de sus personajes para comentar la obra desde un punto de vista crítico, pues ya sea el trabajo del director, el trabajo de los actores o la misma obra en general. Pues también indago este concepto con el fin de fortalecerles las habilidades y los procesos que tienen los actores para navegar en una segunda ficción, donde no son ellos, donde ellos no se interpretan, sino que son ellos haciendo una autorreflexión de lo que hacen y pasa en escena. Pues con lo anterior, pues yo me he planteado una pregunta-problema, que es: ¿cómo se evidencia el uso del concepto de autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes? De esta pregunta-problema también hago el planteo del objetivo general, que es a donde yo quiero llegar con este trabajo de investigación, que es evidenciar la autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes. Para el desarrollo de este objetivo general me he planteado 3 objetivos específicos, que son: el primer objetivo específico es estudiar el concepto de la autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes. El segundo objetivo específico es analizar las condiciones dramatúrgicas en la aplicación del concepto de autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes. Y el tercer y último objetivo específico es proponer una ruta para la aplicación del concepto de autorreflexividad. También es importante como poner en contexto los conceptos con los que dialoga directamente esta investigación. El primer concepto es el concepto de la autorreflexividad. También es importante decir que toda la investigación gira en torno a este concepto que propone el teórico Patrice Pavis en su diccionario El Performance y el Teatro Contemporáneo. También es importante decir que hay muchos teóricos que proponen también el concepto de la autorreflexividad, pero pues la mayoría tienen como referente y punto de partida lo que propone Pavis, pues por ende yo también entonces me decido a trabajar con este concepto. Pavis define la autorreflexividad como: cuando un texto dramático o de otro tipo, cuando una puesta o una performance hacen referencia a sí mismas, son autorreflexivas, autorreferenciales se dice también. Esta referencia puede tener que ver con la ficción de la obra, en cuyo caso se habla de metaficción, con su construcción y deconstrucción, o con su temática, alusión, teatro dentro del teatro. También defino el concepto de metateatro, que también la definición la hace el teórico Patrice Pavis en 1998 en uno de sus diccionarios. Él dice que el metateatro es teatro cuya problemática está centrada en el teatro y que por lo tanto habla de sí mismo, se autorrepresenta. También abordo el concepto de autorreferencia, que lo abordo con 2 autores. El primer autor es Luis Álvarez Falcón y la segunda autor es Cristina Zenin. Álvarez dice que la autorreferencia son las operaciones que realiza el artista en la obra de arte, como modificación de términos encontrados en la obra, análisis sobre la modificación de términos y las consecuencias que esto tiene en el espectador. Zenin dice que la autorreferencia es un proceso cognitivo que realiza el artista sobre la intervención de las acciones que éste realiza, acciones físicas, miradas, comentarios o acciones que realizan otras personas, ya sean los espectadores o sus compañeros en escena. También abordo el concepto de improvisación que lo propone Pavis, el concepto de autorreferencia que lo propone Sergio Blanco, el distanciamiento que lo extraigo de los postulados del teórico Bertolt Brecht, el canovacho que lo expone Gemma Quintana y el concepto de ficción que lo propone Patrice Pavis. Entonces, ahorita voy a mostrar la forma en cómo yo hice esta investigación. Pues es una investigación cualitativa, ya que busca comprender la experiencia de evidenciar la autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes. Yo la realizo y la planteo en 3 fases. La primera fase es el estudio conceptual. La segunda fase es el análisis del concepto de autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes. Y la última fase es una ruta dramatúrgica, que tiene como nombre ruta dramatúrgica. Entonces vamos a empezar con la primera fase de la investigación, que es el estudio conceptual. Esta primera fase tiene como nombre estudio del concepto de la autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes. Para yo realizar este estudio del concepto, yo me apoyo desde 3 puntos de análisis. El primer punto es lo teórico, el segundo es lo práctico
y el tercer punto es la dramaturgia de la puesta en escena. En el teórico lo que hago es irme a los libros, teorías, artículos, revistas, todo el material escrito que se encuentre relacionado al concepto de la autorreflexividad. En el segundo momento, en lo práctico, lo que hago es analizar mi proceso en la licenciatura en Artes Escénicas y evidenciar en qué momentos de la licenciatura yo tengo algo muy relacionado o hago algo muy relacionado al concepto de autorreflexividad. Y en el último momento, que es la dramaturgia de la puesta en escena, es que hablo un poco del proceso de montaje de la obra Cepillo de Dientes. Entonces, empecemos desde el punto teórico. Entonces, para muchos autores, el germen de lo que hoy se conoce como autorreflexividad es el aparte. Pavis define el aparte como discurso del personaje que no va dirigido a un interlocutor, sino a sí mismo, y consiguientemente al público. Se dice que cuando se realizaba el aparte era para que las personas, o sea, los espectadores en aquel tiempo, reformularan sus juicios sobre los personajes de la obra. En palabras de la maestra Lucía Maya, ella dice que los dramaturgos proponían el aparte para que nosotros como espectadores no nos olvidáramos de lo que estábamos viendo era una obra de teatro y no la vida misma. Después de mucho tiempo, a mediados del siglo XX, el dramaturgo Bertolt Brecht empieza a indagar una técnica de interpretación que él llama distanciamiento. Pues esta nace del postulado que él dice que la gente que se dedica a hacer teatro, pues solo busca el poder de desahogarse frente al público. Esta técnica se crea con la intención de que él buscaba que los espectadores tuvieran el poder de reflexionar o adquirieran una postura crítica frente a lo que sucedía en el escenario. El aparte y el distanciamiento es algo que proponen directamente los dramaturgos, o sea, es algo que ya hace parte de la obra teatral. Tiempo después se empieza a explorar un teatro que se llama teatro autoconsciente. Este lo propone Catherine Larson, que a diferencia de la parte del distanciamiento, ella le quita ese poder de reflexionar o de criticar al espectador y al autor y se la traslada al actor. Entonces ella dice que las personas, los personajes son libres de expresar textos que no son creados por entes externos, o sea, dramaturgos, sino que son creados y diseñados por ellos mismos. Tiempo después ya se empieza a hablar de un concepto de metateatro, que el que lo acuña es Lionel Abel muchos años antes del teatro autoconsciente, pero pues Pavis lo que hace es expandir la definición. Él dice que la problemática central del metateatro es el teatro en sí, por ende dentro de las obras teatrales estas hablan de sí mismas, se autorrepresentan. Pavis también nos regala una característica con la que nosotros podemos ver si una obra es metateatral. Él dice que para descubrir si una obra es metateatral, la obra desde la forma y el contenido tiene que hablar de lo que es el teatro. El metateatro también está muy por encima de lo que es el teatro autoconsciente. Catherine Larson le daba el poder al actor de reflexionar, pero Pavis dice que no solo es el actor el que tiene el poder de reflexionar o de criticar, sino que es toda la obra en general, actores, directores, dramaturgos, todo lo que compone el dispositivo escénico. Para concluir esta primera parte, pues llego a la conclusión de que la parte es donde se empieza a explorar el concepto de la autorreflexividad y que para el 2016 Pavis lo que hace es darnos una definición del concepto de la autorreflexividad. Desde el punto de análisis de lo práctico, yo en mi proceso de la licenciatura yo encuentro 4 momentos que se encuentran muy vinculados al concepto de la autorreferencia. El primer momento se encuentra en el tercer semestre, cuando yo hago parte del Canovacho La herencia increíble e interpreto al personaje Pulcinella. El segundo momento lo encuentro en cuarto semestre, cuando hago parte de la obra Y una libra de carne. Y los 2 últimos momentos los encuentro en el semillero de dramaturgia, cuando yo escribo 2 obras, la primera Y ahora, y la segunda es Piensas que porque te amé me verás corriendo otra vez tras de ti. ¿Qué tienen en común estos 4 momentos? Es que en ellos yo empiezo a explorar lo que es el rompimiento de la cuarta pared, el teatro en el teatro y la artificialidad pues en el teatro.
La dramaturgia, el último momento, el último punto de análisis es la dramaturgia de la puesta en escena. La obra, como bien lo dijo la maestra Jacqueline, se monta para la asignatura Principios de Dirección. El interés mío por montar esta obra nace de la exageración que propone ya el test, entonces lo que yo propongo también es trabajar la exageración visual y la exageración actoral, pero en algún momento de todo el montaje de la obra, lo que decidimos es quitar la exageración visual, ya que la obra necesitaba un contraste. Entonces lo que proponemos es una escenografía realista, conservando la exageración visual y la exageración actoral, perdón, conservándola, y conservando también la exageración que ya propone el texto. A medida que la obra se iba ensayando, pues yo veía que los actores, cuando estos se equivocaban, ellos comentaban de forma burlesca las cosas que hacían sus compañeros, o lo que decía el director, o lo que proponía el director. Esto a mí me parece muy interesante, y lo que hago es crear una estructura, y esta estructura agregarla pues a la obra Cepillo de Dientes. La obra Cepillo de Dientes se estrena el 27 de noviembre del 2018 en la Sala Julio Valencia. Entonces, de la primera parte, yo llego a se extraen 4 conceptos, que encuentro unos conceptos que son unas estrategias dramatúrgicas, que son el metateatro y la autorreferencia, pero también encuentro unos elementos y técnicas teatrales, que son la autoficción, el distanciamiento y la improvisación. Entonces, en este segundo momento, que es la segunda fase, que tiene como nombre análisis del concepto de autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes, lo que me propongo es evidenciar en qué momentos de la obra se puede ver el metateatro y la autorreferencia. Entonces, el metateatro lo podemos ver en esta primera escena. Es la primera escena de la obra Cepillo de Dientes. El personaje de ella se encuentra saludando a un grupo de personas que ella dice ver, y en el fondo del escenario se puede ver a un personaje, a un actor que ingresa a la escena para realizar un calentamiento vocal. En el segundo ejemplo, que también es la primera escena de la obra, podemos ver cómo el segundo actor de la obra, irrumpe la escena para solicitarle algo a su compañera. En este caso es un hilo y unos botones. Y el tercer y último momento se puede ver, como se puede ver en la foto, el actor agrega su libreto personal a uno de los objetos con los que trabaja el personaje de la obra. Todo esto ya que el personaje en aquel entonces no había podido aprenderse el texto, entonces lo que decide es agregarlo al periódico. ¿Qué tienen estos tres momentos en común? Y es que nosotros como equipo creativo nos proponemos hablar directamente del teatro, mostrándose esas mil y unas cosas que hacen los actores antes, durante y después de entrar a escena. Todo por lo que puede pasar un actor, que se hace evidente en estos 3 momentos. Ahorita vamos a hablar el concepto de la autorreferencia, cómo se hace visible. Se hace visible también en el primer ejemplo, cuando el personaje de él, el actor, ingresa a la escena para pues solicitarle algo a su compañera. Él entra pronunciando el nombre de la actriz. Ella de la misma forma le responde y también lo llama por su nombre personal. En el segundo momento, el personaje de él se encuentra declarándole el amor al personaje de ella, y la actriz en algún momento, en vez de decir el nombre del personaje, dice el nombre del actor. Entonces esto crea una discusión, y también el actor la llama a ella por su nombre real. En estos 2 ejemplos se puede evidenciar lo que propone un poco Álvarez, ya que los actores hacen algo que no corresponde al contenido de la obra en general. O sea, se empiezan a ver unos distanciamientos de la primera ficción de la obra. Y la segunda, y en el último momento de donde se hace evidente la autorreferencia, sucede en la última parte de la obra. El personaje, el actor, se niega a realizar ya una acción marcada y previamente ensayada por los actores y el director. Esto crea una discusión entre los 2 personajes, donde estos empiezan a decir las cosas que estos agregaron a la obra, lo que trajeron, la forma en que ensayaron, el tiempo que usaron para el montaje de la obra, y también, al igual que en las escenas anteriores, también se llaman por sus propios nombres. Aquí se puede poner en evidencia lo que propone Zenin, ya que estos empiezan a interpretar
las actitudes que esto toman. Entonces aquí se puede ver la autorreferencia, cómo se ve la autorreferencia en la obra Cepillo de Dientes. El concepto de autoficción es que todo lo sucedido anteriormente, los momentos que previamente expliqué, pasaron en la vida real, fueron momentos que los actores vivieron. Entonces lo que yo hago es ficcionalizar todos estos momentos y llevarlos a escena. Lo que hago es acomodarlos en una estructura de Canovaccio donde solo se marca pues la idea de la escena. Entonces la continuidad del desarrollo de la escena sí se da de forma pues improvisada. El distanciamiento se puede ver ya que en algunos momentos de la obra o en los momentos anteriores podemos ver cómo los personajes, los actores se distancian de sus personajes para darle un desarrollo a esa segunda ficción que es la autoficción que nosotros proponemos. Y el concepto de improvisación, pues al igual que en la comedia del arte, la estructura de Canovaccio se da de forma improvisada. Entonces, por ende, nosotros también dejamos que esas segundas escenas, esas escenas que nosotros agregamos también se den de forma improvisada, pues teniendo en cuenta pues la idea principal de cada uno. El concepto, para finalizar toda esta primera parte, yo llego a la conclusión de que la autorreflexividad en la obra Cepillo de Dientes se hace evidente por medio de la autorreferencia y el metateatro, pero también se hace evidente por medio del distanciamiento, la improvisación y la autoficción. Yo también propongo una nueva definición de lo que es el concepto de autorreflexividad. ¿Qué lo diferencia de lo que propone Pavis? Es que Pavis se centra en el arte en general, yo me centro directamente en el arte teatral. Entonces la nueva definición que doy es la forma en cómo la puesta en escena se revisa a sí misma, teniendo como objeto de estudio y de conocimiento el teatro mismo. Este tipo de estudio evidencia el drama ficcional, involucrando a los actores y actrices en sus propios conflictos internos, les permite burlarse de ellos y ficcionalizándolos, convirtiéndolos en material escénico germinados de su propia verdad como seres y permite distanciarse de ella para reflexionar sobre todo lo que acontece como teatralidad y pensarla como una ficción cargada de verdad transformada desde la estética teatral. Esto va con lo que acabo de explicar, que es cómo se hace evidente la autorreflexividad. Yo propongo la autorreflexividad como un superconcepto que tiene a su disposición dos macroconceptos que son la autorreferencialidad y la metateatralidad, que es la forma como se evidencia el superconcepto, y en los macroconceptos tienen a su disposición tres microconceptos que son el distanciamiento, la autoficción y la improvisación, que es lo que usan los actores para hacer evidente la metateatralidad y la autorreferencialidad. Entonces la última parte de la investigación es donde yo propongo una ruta dramatúrgica. Yo propongo que el metateatro y la autorreferencia se trabajan de formas separadas, pero también propongo que trabajen de forma conjunta, como lo exploré yo en la obra Cepillo de Dientes. Para empezar a explorar desde el metateatro es importante que el actor, el creador, el director conozca el medio teatral, sus formas, lo que no lo compone. Y para explorar la autorreferencia es importante que también conozca el medio teatral, pero que también adquiera o tenga una postura crítica sobre las cosas que hace y dice. Para explorar el distanciamiento se exploran de la misma forma en los dos casos. Entonces lo que yo propongo para el distanciamiento es una serie de debates que deben realizar los actores y el grupo de creación, debates sobre las formas de actuación, debates sobre las ideas que tiene el texto, debates sobre las posturas de los actores. Estos debates se acomodan en una estructura de Canovaccio y lo que hacemos es autoficcionalizarlas. Esa estructura es llevarla a la obra que nos disponemos a montar. Y para que todo esto se le dé desarrollo, pues lo hacemos de forma improvisada, como se le debe cumplir a la estructura de Canovaccio. Las conclusiones a las que llego yo con esta investigación es que la obra Cepillo de Dientes es la representación física de las inquietudes del investigador sobre los temas encontrados en los casos expuestos en el estudio del concepto desde lo práctico.
La segunda conclusión es que el concepto de la autorreflexividad debe su definición al teórico Patrice Pavis, pero sus bases se dan en el transcurso de la historia. La primera aparición se da en el aparte, la segunda se da con el distanciamiento, la tercera se da con el teatro autoconsciente y la última exploración se da con lo que Pavis realiza sobre la definición de metateatro. La tercera conclusión es que la autorreflexividad se hace evidente en la obra Cepillo de Dientes por medio del metateatro, la autorreferencia, la autoficción, el distanciamiento y la improvisación. Y la última conclusión es que este primer ejercicio de definir la autorreflexividad en este trabajo de grado, a través del análisis de la experiencia propia, abre un camino al investigador para desarrollar el concepto de manera más profunda desde la teoría y la práctica, ya que se visiona como una ruta profesional en las artes escénicas, en las búsquedas de una posible estética teatral, pues si es que todavía se le permite llamársele así. Esta es la bibliografía con la que yo desarrollo mi trabajo de investigación. Y esto es todo. Muchas gracias por haber escuchado mi presentación y mi sustentación teórica. Bien, muchas gracias, Carlos Mario. Si terminas de presentar pantalla, entonces vamos a darle la palabra a los jurados. Maestros, tienen la palabra para hacer las preguntas que consideren. Bien, yo solo tengo como una inquietud. Pero antes quisiera como observar que no sé si fue casualidad o si me hubiera llegado este trabajo, porque pues es el tema en el que ando con mi grupo profesional por fuera en los últimos años, y la última que tenemos en el repertorio habla sobre eso. El teatro sobre sí mismo, la obra se construye dentro de la obra en el mismo momento del contacto con el público. Y entonces me pareció muy pertinente y apropiado el personaje, así el trabajo. Así que no sé si fue casualidad o intencional, pero me agradó mucho haber analizado este documento. Solo tengo una inquietud. Carlos Mario nos hace una referencia de que él comienza a interesarse por el tema en su paso por la licenciatura, y él lo plantea en 3 fases. En el tercer semestre con su trabajo en Pulcinella, en el siguiente es en el trabajo con La Libra de Carne, y luego en El Semillero, donde escribe unas obras. Mi pregunta es, Carlos Mario, ¿vos crees que este concepto se puede incorporar a cualquier tipo de trabajo que ya se esté haciendo o previamente escrito? Porque es que en el caso de La Libra de Carne, vos decís que hiciste la propuesta, pero a la directora no le interesaba, porque ella quería que los personajes, que el público se identificara con los personajes. Es lo que planteaste allí. Entonces, cuando te decides hacer esa propuesta, es porque crees que cualquier obra es susceptible de trabajar en este concepto, o porque querías seguir desarrollando el trabajo que venías desde el tercer semestre, y eso qué produjo en vos, o sea, ¿cuál fue como el resultado de ese intento? Bueno, maestro, primero, pues yo en aquel entonces, pues yo no era consciente de lo que estaba, pues, de lo que hacía. En el personaje de Pulcinella, pues yo solo me dedicaba como en aquel entonces era como a molestar a mis compañeros en escena, como diciéndoles los que había hecho, lo que no le había hecho, también como molestar y criticar el contexto en el que venía explorando. Para el cuarto semestre, pues yo escucho un concepto que es el distanciamiento, y yo digo, y propone que es donde los actores se salen de sus personajes para comentar directamente de la obra. Yo digo, esto me parece interesante a mí, propongámoselo en este caso a la maestra Mabel. Yo se lo propongo y ella me dice que no, porque ella no quiere que los actores, que los personajes, que los espectadores como que... en palabras de ella decía, yo no quiero dejar ¿cómo se llama el mensaje? Una fábula, sí, una fábula sobre la obra, que la idea mía era como que mostrarle al espectador
mostrarle al espectador que lo que le pasaba al personaje era por culpa de lo que habíamos previamente ensayado. Después de mucho tiempo, ya cuando yo me siento a realizar este trabajo de grado, es que yo identifico y yo digo, ay, esto tiene relación porque pues yo quería autorreferenciar la obra en la que yo venía participando. Y cuando ya analizo el concepto de autorreferencia, Pavis también lo dice, que es cuando la obra se referencia a sí misma. Yo digo, tiene que ver algo con el concepto que estoy trabajando. No sé si respondí o... Dale. Quisiera saber los compañeros qué opinan y si quieres volvemos a hablar del tema. Maestra Leonelia, Guillermo. Guillo, micrófono. Guillermo, tienes que abrir tu micrófono. Sí, ya. Bueno, no, igual que Ferer, me parece un trabajo muy interesante sobre la reflexión sobre la propia obra, ¿cierto? Más que la reflexión sobre la propia obra, sobre el montaje, como tú lo dices, ¿cierto? Entonces, ese punto me parece como muy interesante de desarrollar. No sé, me quedan algunas como inquietudes, ¿cierto? Sobre estos puntos de la autorreflexividad que propone, ¿cierto? Pues están muy bien enfocados. Me interesa mucho, pues a mí personalmente, el elemento del distanciamiento, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cuál ves la diferencia que ves en el aparte y el distanciamiento? ¿Qué diferencia ves tú en esos dos conceptos? Porque pienso que eso es como fundamental para poder trabajar todos los temas que tú has desarrollado, ¿no? Es como un punto que me interesaría como escucharte. En el distanciamiento es algo que propone el dramaturgo, como decía la maestra Lucía Maya. Yo me apego mucho de lo que dice ella. Ella dice que no, se hacía para que los espectadores tuviéramos en cuenta que lo que estábamos viendo no era la vida, sino una obra de teatro. Cuando yo investigo el aparte, me doy cuenta que también se realizaba era para que los espectadores reformularan sus juicios sobre los personajes de la obra. Cuando encuentro el distanciamiento, me apego de lo que dice Bertolt Brecht sobre que la gente que se dedica a hacer teatro solo busca el poder de desahogarse frente al público, pero también encuentro de que la función de era que las personas no se sintieran identificadas con lo que se sintieran identificados con lo que hacen los personajes de la obra. Yo siento que no hay ninguna diferencia, sino que ya lo que Brecht ya la expande un poco más el concepto de lo que hoy se conoce como el distanciamiento. Bien. Maestra Leonelia. Bueno, no, yo no tengo preguntas, me parece que es un documento que está muy bien y Carlos, lo único es que me parece bien que planteas esto como un camino para seguir indagando en tu proceso ya profesional y pues que uno vaya identificando eso, ¿no? Como cuando se gradúe, que vaya viendo hacia dónde quiere tomar, que tengas eso tan claro y ya eso nada más, pero no tengo preguntas. Está muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta de los jurados para abrir el espacio? Podríamos dar paso a los asistentes. A los asistentes. Queridos asistentes, Jesús María, Ruth, Mavin. Únicamente una inquietud que tengo es que en el proyecto del texto espectacular, ¿cierto? En ese punto, pues yo no sé si algo que te quedó allí, ¿cierto? Pero pienso que hay un punto que dice en el proyecto del texto, dice relación con el espectador. La relación del espectador con cepillo de dientes será pasiva y la función de es apreciar la obra de arte. Entonces no sé por qué de pronto algo que quedó allí, pero si es algo que está reflexionando sobre la
la reflexividad sobre el distanciamiento, sobre la crítica de la obra, sobre la actitud crítica. No sé por qué se te quedó ese de que la relación del espectador debe ser pasiva. O no sé, o entiendo mal. No, lo que pasa es que para la clase con la maestra Jacqueline, ella nos propone que nosotros en un texto espectacular hablemos sobre el autor, las propuestas que nosotros queremos con la obra ya causar desde la estética, desde lo visual, con la propuesta también con los espectadores. En aquel entonces, pues yo no conocía nada del tema de la autorreferencia, entonces lo que yo quería era que los espectadores solo se sentaran a apreciar lo que pasaba en la obra de teatro. Y pues ese texto espectacular en el transcurso del proceso de montaje se fue desmenuzando, algunas cosas se conservaron de la obra, otras simplemente se eliminaron porque pues no iba con la búsqueda que iba arrojando el proceso de montaje. Lo que yo planteo en el documento, ese texto espectacular, ese fue el primer planteamiento con el que yo llego y le digo a la maestra Jacqueline: maestra, yo quiero montar esta obra y estas son las cosas que estoy interesado en buscar. Y yo, micrófono. Perdón, que entiendo, sí, es como aparte de ese trabajo, es como un preámbulo, como unas inquietudes primeras que tú has tenido antes de iniciar ese trabajo, sí. Bien. Observaciones, apuntes, comentarios, preguntas de los espectadores. Bueno, yo tenía, si me permiten, un comentario. Primero, pues, creo que agradezco ese trabajo de Carlos Mario, en el sentido en que incluso es capaz de proponer su propio concepto y que nos lo presenta después de haber hecho toda una indagación que veo que está muy bien matizada con respecto al asunto. Y es que incluso ha podido comparar los diferentes conceptos que están relacionados y urdidos pues para poder hablar de lo que es la autorreferencialidad, ¿sí? Y en este caso creo que es un trabajo muy pertinente y que nos puede convertirse pues en un documento de consulta bien importante para la misma facultad, así como lo escucho pues en la exposición, ¿sí? Creo que sí vale la pena darse cuenta que en algunos momentos pues en las obras también hay los personajes que hacen teatro sobre el mismo teatro en ellos mismos. No hay necesidad, digamos, que haya una autorreferencialidad en términos de plantearse, creo, ¿no? Esa relación de toma de conciencia, pero sí de hacer teatro sobre el teatro y que ha sido también un motivo desde mucho tiempo. Y es ahí donde me gustaría pues que, aprovechando a Carlos, que si me podía ampliar esa venita, ¿no? De esos personajes que no necesariamente tienen que salir a un distanciamiento como lo propone Brecht. Pues maestro, yo lo propongo pues con el distanciamiento porque pues esa fue la forma en como yo lo evidencié en la obra Cepillo de Dientes. También hay otras obras que exploran esa autorreflexividad, pero pues que ya impregna en la obra de teatro. Me gusta mucho citar la obra Dios de Woody Allen, porque si uno lee la obra y uno la analiza, uno ve que tiene mucha referencia a lo que es el teatro y a lo que él piensa sobre el teatro. Y cuando pues uno la monta, o algunas personas la montan, como que trabajan sobre lo que propone él del teatro. Y a diferencia de la obra Cepillo de Dientes, es que nosotros llegamos a esa autorreflexividad de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que nosotros estamos pasando en aquel entonces. Sí, hay obras que hablan sobre el teatro,
y hay otras obras que empiezan a indagar ese concepto a partir de lo que proponen los actores o los creadores. Maestro, el micrófono. Okay, pues yo tengo un comentario que se vuelve pregunta, si me lo permiten, aunque esté moderando. Es realmente un tema muy interesante, de verdad es un tema que nos plantea a algunos que hemos trasegado pues en el teatro pues reflexiones y aproximaciones claves sobre nuestro propio recorrido, pues particularmente he podido trabajar en diversas obras que plantean asuntos que tienen que ver con ese teatro dentro del teatro, yo no sé si una metateatralidad, pero en donde siempre se está evidenciando que hay unos actores que están representando una obra y luego rompen con esa ficción, ¿no? Con esa ficción de la obra para exponer allí sus propios conflictos. Bueno, Lorca, trabajamos con Guillo una obra que se llamaba Comedia sin título. Por ejemplo, una obra muy, muy importante también en Lorca. Pues las obras de Brecht, naturalmente, pues está ahí La excepción y la regla y otras obras de Brecht en las que pudimos trabajar, incluso Enrique, por supuesto, también con Crónica. A mí me llama mucho la atención pues que Carlos Mario esté como indagando esto, pero no es un pero, es una inquietud a propósito de que sorprende esta idea en que están trabajando Carlos Mario y sus actores a propósito de romper la ficción para introducir una nueva línea del drama, si me permiten usar la palabra, que es los conflictos internos de los actores, muy al estilo de lo que Lorca propone, por ejemplo, en Comedia sin título. Pero esto me parece chévere porque es romper esa ficcionalidad en unos tiempos en donde hay otras estéticas que están proponiendo una cosa que yo llamaría un neonaturalismo rarísimo, en donde la gente se corta pues las venas y digamos quiere echarle el cuento a los actores de que es que ellos lo hacen de verdad, digo a los espectadores de que lo están haciendo de verdad y como que son como las nuevas víctimas que van al sacrificio en los tiempos pues griegos, ¿no? O sea, como que nos hemos devuelto por allá a esa época casi griega en donde los actores ya no son actores, sino son las víctimas que se sacrifican y sangran de verdad y toda esa cosa. Hay en ti, a propósito de esto que digo, que pues hay unas tendencias que van para ese lado, que tú pues tan joven y todo en los tiempos en donde no solo es unas dramaturgias como de la subjetividad o de la revelación del yo, algo así, que ustedes estén rompiendo con esto, hay una postura ideológica, hay una postura política, lo asumes como una postura política que tenga que tener una trascendencia respecto de la mirada de los temas que tratan, o están más en el tema del artificio, del juego teatral, ¿no? Como no sabría cómo decirlo, pues Enrique decía que cuando uno improvisaba esas cosas, que jugaba pues a inventarse relaciones con los actores que uno planteaba allí como una convención a veces muy adentro, pero que el público se pilla, decía que no había que rascar tanto, ¿no? O sea, que está bien pues ese juego de la teatralidad que es en la que uno hace cómplice al público, pero que pues tampoco rascar al punto de que se desbarate la obra, ¿cierto? Pero entonces en esto me parece clave, muy en la línea de lo que Brecht planteaba, que aquí estas rupturas son unas rupturas que son una postura tuya y de tu elenco respecto de, por ejemplo, unas estéticas que están imponiéndose últimamente, ¿o cómo lo ves? Sí, yo siento que cuando yo le planteaba bueno, la obra nosotros no la presentamos, la última función que tuvimos fue hace un año, directamente pues también para esta misma época. Pero yo digo que la obra de allá a acá se le va a agregar mucho material ya de todo lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, desde lo teatral, desde lo político. Es como también agregarle pues eso a la obra. Sí, da un poco, nosotros hablamos de lo que vivimos y de lo que sentimos, y eso nosotros lo intentamos
agregar a la obra. También es como que me han intrigado mucho esos nuevos procesos de montar obras o esas nuevas dramaturgias que se han venido implantando pues en el proceso que yo llevo realizando teatro, que en algunos momentos la pongo en evidencia en la obra Cepillo de Dientes, pero es muy poquita, es algo muy, muy sencillito y que nosotros dijimos, pongámosla ahí con el simple hecho de nosotros reírnos sobre esas cosas que están saliendo supuestamente o nuevas, de las cosas que se están empezando a hacer o esas nuevas formas de hacer teatro que se proponen. Y que para muchas personas lo que uno está haciendo, no, eso no es teatro, o sí, eso sí es teatro, eso no es teatro por X razón, o esto no es teatro por eso, pero al fin y al cabo, pues nos sentamos a hacer teatro y pues lo criticamos desde lo que nosotros sentimos, que es lo que yo entiendo que han venido haciendo toda la gente que se dedica a hacer teatro, porque pues uno habla desde lo que uno vive, de lo que uno siente en su momento. Bien, Carlos Mario, muchísimas gracias. No sé, pues... Bueno, María yo tengo una preguntita ahí. Espero que lo que estaba diciendo Carlos Mario de sus indicaciones, maestra. las desmiento de principio a fin. Era moraleja, Carlos Mario. Eso, moraleja. Moraleja, sí. No queríamos moralizar la obra, eso era. No, en aquellos tiempos Carlos Mario hablaba muchísimo, demasiado hasta por los codos, y le puse como personaje a Elías Berluber, que no habla, que no puede defenderse, que no puede decir nada. Entonces Carlos Mario quería salirse por el distanciamiento para poder hablar, y la camisa de fuerza era hable con los ojos, hable con el gesto, hable con esa no posibilidad. Entonces no queríamos moraleja. Bueno, Carlos Mario, Fener hacía una pregunta precisamente a raíz de que vienen todos esos procesos en tu formación desde la obra, ¿sí? Desde la autorreferencialidad, pero pensando en la obra. Yo pongo la mirada no en las características de la obra para trabajar con estos conceptos que tú trabajas, sino en las características de los actores y de los directores para trabajar este tipo de teatro, este tipo de propuestas. ¿Cómo consideras tú o qué consideras tú que debe caracterizar a un actor o a un director cuando quiere entrar en los vericuetos de la autorreferencialidad? Bueno, lo voy a hablar por experiencia. Yo hace tiempo, pues, intenté montar, pues, hicimos el estreno, pero pues no la desarrollamos, de la obra Dios, de Woody Allen. Entonces, el actor, yo proponía casi, yo les decía, yo quiero que sea casi muy similar a la propuesta que yo hago con Cepillo de Dientes. Entonces yo lo que hice fue convocar a una serie de actores de diferentes grupos, pero yo tenía gente de primero, gente de segundo, gente de quinto. Entonces cuando nos atrevíamos a improvisar, como que no era lo mismo, porque pues en algunos momentos la gente más avanzada hablaba de unas cosas que uno dice, wow, pero cuando yo vengo y le pregunto a una persona que apenas está iniciando el medio teatral, yo le digo, ¿tú entiendes lo que es el metateatro? ¿Tú entiendes lo que es la autorreferencia? Entonces él me dice, no, yo no sé qué es eso. Entonces como que para mí era como que yo me sentía así, porque yo decía, entonces el actor debe tener en sí un bagaje cultural, político, pues muy grande. Por eso yo digo que para explorarlo desde el metateatro es importante que la persona que se atreva debe conocer el medio teatral o el teatro desde su composición, para poder uno tener una base y desde esa base pues empezar a proponer sus inquietudes. Entonces sí, como usted nos decía que en la comedia del arte pues el actor debe tener un bagaje, yo también considero que para explorar la autorreflexividad el actor y el director también deben de tener un bagaje. Maestra Ruth. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, Carlos Mario, es una investigación muy interesante la que nos traes. La celebro mucho. Yo tendría dos preguntas. Una es si en medio de todo esa indagación que hiciste, tanto teórica como práctica, aparecieron los conceptos de presentación y representación. Si no aparecieron, o
o si aparecieron y decidiste no meterte con ellos, o bueno, como, ¿qué pasó con eso? La segunda pregunta es, ¿qué fue porque entiendo que tú hiciste una especie de laboratorio con los actores de Cepillo de Dientes para poder empezar como a indagar en esos elementos de la autorreflexividad. ¿Qué fue lo más difícil para ellos como actores? ¿Y qué fue lo más difícil para ti como director para poder plasmar las cosas que querías en esa puesta en escena? Pues maestra, pues respondiendo a la segunda pregunta, pues en la tesis en aquel entonces yo proponía un taller para empezar a explorar el concepto de la autorreflexividad, pero después yo caigo en cuenta y digo, ¿yo para qué voy a hacer un taller si yo ya la obra lo tiene? Entonces lo que necesito es identificar en qué momentos pues se da. Entonces lo que hice fue sentarme, analizar horas de video, de audio, de archivos, y fue como encontrar en esos momentos en donde se empezaba a explorar la autorreflexividad, claro, teniendo en cuenta ya lo previamente encontrado sobre lo que es la parte, el distanciamiento, el teatro autoconsciente, el metateatro también, la autorreferencia. Entonces, no, yo no hice un taller, sino que yo hice más una investigación como de reconocimiento. Y para responder la primera pregunta, yo planteo en algún momento de cuando hablo del distanciamiento, es que el distanciamiento y el aparte como que navegan en eso que propone Rancière sobre el hiperteatro, de volver la representación, volverla en presentación, pero solo para enfocar, hablo de la presentación y la representación, solo como para sustentar esas primeras partes de lo que es el aparte y lo que es el distanciamiento. Sí me las encuentro en el camino, pero digo, no deseo, no quiero como seguirlos navegar, porque si yo navego la presentación, la representación, la investigación se me va por otro camino, entonces decido como que solo quiero citar el hiperteatro, pero hasta allí. Gracias, Carlos. Bueno, queridos, creo que pues ha sido extensa la ronda de preguntas, pues nos hemos dado licencia para conversar un poco con Carlos Mario pues sobre este interesante tema, pues porque pues está abordando como asuntos teóricos, reflexivos, claves que poco se ven en la facultad. Recientemente creo que pues es uno de los que está abordando este tipo de reflexiones. Entonces pues vamos a retirarnos. Se quedan acá los jurados para hacer su valoración en torno pues a los criterios que la rúbrica propone, y entonces pues convocan posteriormente a la maestra Jacqueline y a Carlos Mario para comunicarles pues sus conclusiones, de acuerdo, acompañados pues de la jefe Mavin. Entonces, pues que tengan buena mañana y atentos, pues, Jackie y Carlos Mario, para volver a ingresar a la sala cuando los jurados los llamen, ¿vale?